Bueno, preocupado del tema de cómo hacer ciertas cosas, o sea, el diseño de política. Entonces está organizada la exposición en esa onda. Las políticas deben estar adecuadas al contexto en el cual se aplican. Estamos en un mundo con interconexiones entre países. Entonces, ¿qué pasa afuera y qué pasa dentro fuera de nuestra región, dentro de la región? Elementos claves en la globalización, influenciados por los países de mayor desarrollo. Incertidumbre. Vamos a estar todavía un buen tiempo sin que parezca que estamos en un periodo de estabilidad o de una tendencia prolongada definida. Todos los días los pronósticos sobre este año y el próximo año, y las bolsas para arriba, bolsas para abajo, ¿cierto? En un mundo en que eso influye demasiado más de lo que nunca debió ser las decisiones de nuestra sociedad. Con precio de los recursos naturales muy fluctuante. Mucho de lo que voy a decir está muy en la línea de lo de José Antonio y de lo de Robert. Hemos estado en el ciclo de precios altos, pero que siguen siendo cíclicos. Y los precios altos son seguidos por precios bajos. Precios muy altos suelen ser seguidos por precios muy bajos, porque los promedios son promedios de lo de arriba y de lo de abajo. Y hemos estado en un periodo bastante prolongado que no es el fin de la historia con precios altos. En parte empujado por esta contaminación de los mercados financieros, los quantitative easing de Japón, Europa y Estados Unidos, que la plata, en lugar de quedarse reactivando sus economías, sale a apreciarnos nuestros tipos de cambio. Y los flujos financieros siguen siendo los responsables de la crisis, siguen reinando, con variantes, pero siguen teniendo la sartén por el mango. O sea, influyendo las opiniones de los medios de comunicación, día a día, cosas que pasan en el cortito plazo de la gente que vive en el overnight, en la inversión de corto plazo, como lo he dicho miles de veces, desde 15 o 20 años atrás, que les pagan para ganar plata en el corto plazo, no para hacer equilibrios sostenibles ni desarrollo productivo, ganar a costa de otros. A veces por productividad, esencialmente por ganancias de capital, ganancias de uno, pérdidas de otro. Y eso sigue siendo muy fuerte. Estoy hablando de los flujos financieros, no de la inversión extranjera directa, ni en los créditos de largo plazo para comprar equipos y maquinarias, son mundos distintos, y después énfasis en ese sentido de que clave quiénes son los que hacen las cosas. Y eso va a establecer diferencias o heterogeneidades estructurales esenciales para entender y poder corregir. América Latina, con una brecha de desarrollo con los países más avanzados, un tercio de camino, no a mitad de camino, estamos a un tercio de camino de los más avanzados, con mucha desigualdad. Allá se está deteriorando la distribución, pero desde arriba. Nosotros hemos mejorado desde abajo, o sea, las brechas distributivas se suavizaron, pero siguen siendo enormes entre el norte y nuestro sur, nuestra América Latina. Y lo interesante, ¿dónde están las brechas nuestras con los países desarrollados? Y no están en las empresas más efectivas, no es que estemos sistemáticamente a un tercio de camino en toda nuestra estructura productiva y laboral. No. En la parte superior de nuestra estructura laboral y productiva
estamos cerca de allá. Estamos cerca de los $40.000 per cápita o de los $50.000 per cápita de los más avanzados, dejando las puntas de 60, 80, 90 fuera. De 40 a 50 hay unos 10 países o 15 países avanzados y de eso es lo que estamos a un tercio de camino. La diferencia está en las pymes, en los informales y en los trabajadores de menos capacitación. ¿Y qué es eso? Esa es una expresión central de la heterogeneidad estructural. Ahí están las diferencias de productividad, diferencias de ingreso, diferencias de la capacidad de responder a ciertos cambios de política económica. El neoliberalismo no considera eso. La homogeneidad y neutralidad supone que les llega a todos igual la información y tienen igual de facilidad de acomodarse a la nueva información. La heterogeneidad estructural nos marca una diferencia profunda en las capacidades de respuesta de los distintos sectores económicos. Pymes, el grueso de las pymes, que son el grueso de los empresarios, el grueso de los trabajadores de niveles medios, educación media y educación de baja calidad o educación incompleta. Y esas diferencias de capacidad de respuesta son asimetrías. Y voy a mencionar 4 de las asimetrías. Hay muchas más, pero 4 por las restricciones de tiempo. Que yo las llamo depresoras, la existencia de la asimetría cuando suceden ciertas cosas que son típicas del mundo en que hemos estado viviendo, en el cual vamos a seguir viviendo en el 13, el 14 y el 15, hasta el nuevo triunfo de la nueva ortodoxia, que deprimen la actividad económica, nos bajan la tendencia del PIB potencial por ciertas cosas efectos que provocan. Y lo hacen castigando más fuertemente a los empresarios de menor capacitación y a los trabajadores de menor capacitación. Por lo tanto, son depresoras o depresivas y son regresivas. Y nosotros queremos hacer lo contrario, de una normalidad que se va creciendo sistemáticamente a través del tiempo, integrando a la sociedad, ¿no? Reduciendo las brechas de producción, las brechas de ingresos. La primera, mencionaba Robert, muchos trabajos empíricos de miles de trabajos de estimación del PIB potencial que suponen que la economía se mueve alrededor del PIB potencial. La economía no se mueve alrededor del techo, la economía se mueve bajo el techo. Porque tú no puedes exceder un poquitito el techo, no lo puedes exceder mucho. Suiza probablemente se mueve alrededor del techo. La economía que se cae en 18%, Argentina, Chile, México 7%, Corea 7%, Tailandia 11%, no se movieron alrededor del techo, se movieron harto por debajo del techo. ¿Qué significa eso? Que la productividad total de factores efectiva es inferior a lo que pudo ser. Que la utilidad de la empresa fueron menores. ¿Qué es lo que hace un empresario frente a eso? Invierte menos, se construye, y esto lo tenemos testeado hasta el agotamiento, ¿cierto? Para 20 países distintos, desde Estados Unidos, Francia, Argentina y Brasil, de que en el ciclo económico, en la parte baja, se retaca la tasa de inversión y no se recupera instantáneamente por el cuarto punto o el tercer punto que voy a mencionar. Tipo de cambio.
moda neoliberal, tipo de cambio libre. En la mañana Luis hacía muchos comentarios sobre el tipo de cambio real dólar. Muy inestable. ¿Qué inestabilidad? ¿La diaria? ¿La semanal? Eso no hace mucho daño. Eso se enfrenta con mercado derivado. ¿Cuál es la inestabilidad dolorosa? El ciclo cambiario. 3, 4, 5 años que se mueve en una dirección y después se mueve en la otra. Y si uno se mete a entender con la heterogeneidad estructural de los mercados de capitales y de los distintos tipos de agentes, ¿qué es lo que pasa en el auge? Le damos la señal bonita, tipo mercado de capitales tranquilo, hay crédito disponible, tasas de interés más bajas, optimismo y el tipo de cambio apreciándose. En la otra parte del auge del ciclo, caída, pesimismo, gran devaluación cambiaria, mercado de capitales cerrado. El tipo de cambio no cumple lo que esperamos que cumpla. Asignar recursos entre transables y no transables en un contexto en que el mercado de capitales está funcionando, no hay euforia ni depresión, sino que la economía está más o menos normal, hay cierta perspectiva de futuro, el tipo de cambio cumple eficazmente su rol. No le pidamos peras al olmo de tener exportaciones con valor agregado en ese contexto, que es el contexto de los últimos 30 años. No de solamente este pedacito, sino de 30 años. Y estamos en pleno periodo de ese efecto dañino sobre el tipo de cambio. Reacción de inversionista financiero e inversionista productivo en contexto cíclico. El financiero se ajusta 15 segundos. El inversionista productivo necesita 1, 2 o 3 años para diseñar, rediseñar sus proyectos, buscar los financiamientos, identificar los procesos de mercadeo y de tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Las economías que se aceleran y se contraen son profundamente estimuladoras de la inversión especulativa versus la inversión productiva. Algunas palabritas sobre la productiva. Y una frasecita sobre el empleo. Si uno mira también qué pasa con la composición del desempleo durante el ciclo, hay un componente procíclico que tiene un carácter regresivo y me lo salto y el año pasado publiqué un paper en la Revista Internacional del Trabajo sobre ese tema. El ciclo es intensamente regresivo y deteriora la calidad del empleo. Y por lo tanto, esto que es esencial para construir equidad, está construyendo inequidad. La coyuntura latinoamericana. A mí se me olvidó ponerla, estoy mal acostumbrado a que me la muevan. Pero eso es lo que acabo de decir, la tercera y cuarta. Aquí la coyuntura latinoamericana. Como decía José Antonio, periodo excepcional. Palabra precisa. Del 10 al 12. Del 4 al 8, otro excepcional. Interesante, delante hablábamos del PIB potencial, rol de una macroeconomía para el desarrollo, está en el techo, usando lo que tenemos. Hoy día, el 2012, estábamos en el techo. El 8 estuvimos cerca del techo. El 9 estuvimos bastante bajo y el 3 estábamos muy bajo. ¿Qué es lo que pasó? El 3 veníamos de llanura 1,4%, el 4 más de 6% crece toda la región. Revolución empresarial en la región son los mismos. Pura macro. El choque externo. Muy fuerte, muy vigoroso y números muy sustantivos que mostraba
mostraba José Antonio. Lo sigue la formación de capital. Estamos en el 12 con la tasa de formación de capital bruto fijo más alta desde el 81, la más alta, pero menor que el promedio de los 70. No hemos superado el promedio que teníamos 30, 40 años atrás. Y grandes reformas financieras. Hemos escuchado de algunos de los problemas de las reformas financieras, que son demasiado financierismo y poquito financiamiento para el desarrollo. Necesidad de gran, intensa reforma en ese ámbito. Y exportaciones muy intensas en recursos naturales, y no se trata solo de producir otras cosas con valor agregado, sino que también cómo se producen los recursos naturales. Y se producen con poco valor agregado. Uno les puede meter más o menos. Tenemos tarea de exportaciones con más recursos tradicionales, con más recursos, con más valor agregado, y otras exportaciones no tradicionales con valor agregado, y recordar de que en América Latina las exportaciones son solamente 1/6 del PIB. Por lo tanto, hay 5/6 que no son exportaciones. Clave, ¿qué hacemos con los 5/6? Y en los 5/6 están las pymes, los trabajadores informales y en menos capacitación. Los de ingresos más altos y más capacidad, más modernidad, están en las exportaciones. Pero ese es 1/6. Tenemos parte de esos adentro, pero el grueso de los sectores que tenemos que subirle la productividad están produciendo para adentro. Por lo tanto, muy clave, ¿qué hacemos para el interior, para el desarrollo interno? Interesante que el salto en PIB desde el del sexenio recesivo, que fue el 98 al 2003, a lo de ahora, que la proporción abrumadora, alrededor de sobre el 90%, es la actividad para el mercado interno, la que se ha reactivado. ¿Por qué? Porque las exportaciones han estado deprimidas. Y hemos crecido 4,4% en cierto periodo, o 6% en algunos momentos, no gracias a exportaciones que están abajito en promedio, sino que se reactivó la economía interna. ¿Por qué? Porque ahí teníamos mucha subutilización de trabajo y capital. ¿Por qué? Por falla macroeconómica durante todo el sexenio 98-2003, más las fallas que ya venían desde la crisis de la deuda. Entonces, elementos coyunturales en que encontramos algunos elementos. Esa es la gran mejora en los términos de intercambio. Equivalen como 8 puntos al PIB. José Antonio mencionó una cifra de 4,5 o 5%, porque una parte de eso se filtra. Y eso nos da un mensaje de políticas, 2 mensajes políticos. Una parte se ha filtrado, 3 puntos y medio, que nos está diciendo, mire, las tasas de retorno de los productores extranjeros de recursos naturales, o a veces nacionales, han tenido unas utilidades notables. Pienses el tema de los royalties. Eres dueño de los recursos naturales de la nación, cobre por ellos. Un señor que tiene un sitio y arrienda el sitio, cobra por el sitio. Tú das concesión de tus recursos naturales, cobra por el recurso natural, algo normal, para que se pueda financiar el costo del capital y utilidades normales. O sea, han habido unos flujos enormes de utilidad al exterior que 30, 35, 40% de la mejora de términos de intercambio se nos ha ido para allá. Otra parte se fue a financiar la inversión de capital.
mencioné la inversión récord desde el 81, de equipos, maquinarias, construcción, etcétera, en el 2012. Equipo y maquinarias mucho importado, ahí se fue otra parte de dólares. Y otra parte muy grande en importaciones. América Latina, a pesar de la mejora en los términos de intercambio, exhibe un déficit en la cuenta corriente. Con esos términos de intercambio están allá arriba, 50% por sobre la llanura en la cual veníamos. Ahí está descontado, por supuesto, la renta al capital extranjero. ¿Y qué es lo que está detrás? Un crecimiento muy fuerte de las importaciones. Ahí está el cuadro de los últimos 10 años de las importaciones versus las exportaciones. Llevamos 10 años en que M sub Q, estos son los quantum, crece casi el doble que las exportaciones. Las exportaciones crecen más lento que antes, las importaciones han estado creciendo fuertemente, no un poquitito, sino que un ciclo detenido nada más que ahí el 99, ese bajoncito del 2009, esos bajoncitos los dos, se cayeron las exportaciones muy fuerte y las importaciones, 10% una y la otra como 16% que hay en las importaciones, pero recuperación muy intensa. ¿Y qué nos dice eso? Evidente que un economista debiera entender. Economía de mercado, precio relativo, pues. Tipo de cambio está fuera de onda en Brasil. Sí. Chile, muy fuera de línea en Chile, muy fuera de línea, peor que Brasil. Y el promedio, como chileno está exagerando. Porque uno está transmitiendo esto desde hace tiempo de que mientras más nos demoramos en corregirlo, más el daño que uno deja en la sociedad y en el mundo de la producción. Pero el promedio de América Latina, promedio de los 19 países, 25% de apreciación del tipo de cambio. Los desafíos. Bueno, lejos del desarrollo, las brechas no distribuidas homogéneamente, con heterogeneidad estructural, tenemos que apostar sistemáticamente. Cuando diseñas tus políticas, ten presente, hay que combatir la heterogeneidad estructural. Por lo tanto, hago políticas que pueden ir acortando las brechas y no agrandándolas. Liberalización financiera agranda las brechas. Apertura de la cuenta de capitales agranda las brechas. Política del Banco Central que prioriza la inflación por el empleo y el crecimiento agranda las brechas. Entonces, muy presente en diseño de cada política para que uno vaya acortando las diferencias de productividad. Preocuparse de la informalidad. Informalidad ha crecido en todos los ciclos, todos los ciclos. Si tú dejas el tipo de cambio atrasado, apreciado, si tus cuentas fiscales dependen mucho del precio de los recursos naturales y después van a bajar, como van a bajar, estamos metiéndole un ciclo en el futuro. Para muchos de los países de América Latina, el 14 o el 15, hubo un gran ajuste depresivo y recesivo. Con aumento de la informalidad, caía la tasa de inversión, etc. De nuevo, la historia no ha terminado, seguimos repitiéndola cuando repetimos las mismas cosas. Si somos exitosos en reducir brecha, vamos a agrandar la torta, porque le vamos a estar mejorando la productividad a mucha gente y lo vamos a estar haciendo con más equidad porque están subiendo los de menor productividad. No apuesta a los campeones, apuesta a los de abajo y deja que trabajen tranquilos los campeones, pero no te gastes la plata en eso. Pero no le empeores el escenario con las crisis porque ellos también son afectados por las crisis y se caen a lo especulativo en lugar de lo productivo. Le estimula a irse a lo especulativo. Entonces, cogía la macro, punto central. Objetivos de Banco Central. Autonomía de Banco Central. No podemos tener autonomía del resto de las políticas. La política fiscal tiene que estar
impuesta coordinadamente con la política cambiaria y monetaria y de cuenta de capitales. No pueden ser autoridades una independiente de la otra. La institucionalidad tiene que obligar a la coordinación entre, de una manera u otra, con una tutoría, otra tutoría, etc. Pero no, yo soy autónomo, no hablo con el otro. Y yo tomo mis decisiones hoy día sin considerar al otro. Necesitamos mucha coordinación de políticas, muy fuerte, con gran corrección. Y clave, la cuenta de capitales. La plata que se está emitiendo por allá en el norte llega por acá cuando estamos en el techo productivo. No necesitamos más liquidez. Debiéramos tener los instrumentos para poder restringir eso. Instrumento de mercado, como lo hizo Chile entre el 90 y el 95, Banco Central era autónomo, pero todos los días conversaba y se acordaba en la oficina del ministro, en la oficina del presidente del banco, lo que se iba a hacer en política monetaria, cambiaria, fiscal, para que estuvieran todo armonizado, y ese es el único periodo en el que Chile ha crecido sistemáticamente 7,5, 7,6%, con reducción de la desigualdad y acortando a 3 veces la velocidad de Estados Unidos la brecha con Estados Unidos o con la Unión Europea. Después se separaron las funciones y uno pasó a ser autónomo y después nos caímos, convergieron a tipo de cambio libre y metas de inflación y dejar a un lado las metas de empleo. O sea, un cambio muy radical de políticas macro. O sea, la cuenta de capital es esencial. Y la CEPAL ya, ahí está citado el año 94, y por aquí hay varios de los autores, Ricardo Wilczowski, entre otros, y muchos de los que siguen la CEPAL, sobre la primera incursión fuerte en regulación de la cuenta de capitales, detectando el grave problema que estamos construyendo en América Latina, 92, 93, 94. Antes de la crisis del tequila. Los problemas se pueden ver antes, no basta verlos después. Y las reformas heterodoxas de políticas sistemáticas de desarrollo productivo, del mercado de capitales, un mensaje ahí, lo he mencionado muchas veces acá, muchos países han hecho reformas previsionales, hay fondos privados previsionales o públicos previsionales fuertes, y esas platas deberían estar muy articuladas con la reforma del mercado de capitales para el financiamiento, para el desarrollo. En la onda de lo que ha dicho 10 años atrás, 11 años atrás, el consenso de Monterrey, que firmamos todos ese consenso de Monterrey, y en los cuales hay unos trabajos muy interesantes cuando José Antonio era jefe de economía, de los economistas de Naciones Unidas. Y el tema de capacitación laboral, muy fuerte, de meter un gran esfuerzo de mejora de las calidades de la... Dos frasecitas para terminar. La política fiscal, política de desarrollo industrial, capacitación laboral y varias mejoras de la educación de calidad, todos requieren financiamiento. O sea, necesitamos financiamiento para transformación productiva. Muchas veces, ¿para qué quieren reforma tributaria? Para transformación productiva, para igualación de oportunidades y solidaridad a los que no son capaces de insertarse por edad o por otras razones, de insertarse en el sistema económico que está funcionando bien. Y se menciona muchas veces de que los europeos están bajando las cargas tributarias, pero están bajando de 50 o de 40%. Y nuestra media, promedio de los 19, es 20%. Hay un enorme campo en que ellos pueden bajar y nosotros, si es que bajan, y nosotros subir, y que necesitamos para hacer esas tareas. No basta con diseño eficiente de políticas, sino que también se requieren financiamientos. Y todo eso es ineludible para que un conjunto de políticas que hagamos en los distintos ámbitos para poder construir más equidad en nuestra sociedad, que pasa por agrandar la torta, no es repartir la misma torta, agrandarla,
y requiere un cambio de paradigma de cientos de economistas de que se recauchen a una nueva orientación de las políticas económicas y de meter mucho a la gente, el hombre y la mujer, al centro de las tareas de la economía, y no es la economía al servicio de las matemáticas. Muchas gracias.